A ver, ahí me llegó. Estoy tratando de conectarme. Listo, ahora se me acaba de cortar la clase. Bueno, espero entonces intenten entrar de vuelta. Ok. Ya está. Florencia ya está. Y Mariel Verón. ¿Ya logró entrar Mariel Verón? Que me dé una señal. Así espero entonces para ingresar. Bien, ahora sí estamos todos. Comenzamos. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Listo, bien. Comenzamos entonces por este subfilum. Habíamos visto que había dos grandes subfilum dentro de este filum nidaria, el subfilum Medusozoa y el subfilum en Anthozoa, ¿sí? Dentro del subfilum Medusozoa había varias clases importantes que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo varios ejemplos. La mayoría de ellos ya los fuimos viendo en la teoría, pero vamos a verlos con un poquito más de detalle acá, ¿sí? En este subfilum se caracterizaba porque podíamos encontrar tanto formas de pólipos como de medusas en su ciclo, si bien en algunos ejemplares alguna de estas dos fases predominaba sobre la otra. En algún momento del ciclo, en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las especies que pertenecen a este gran subfilum pasan por ambos estadios, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase Hydrozoa. La clase Hydrozoa, a modo de repaso, habíamos visto que incluye unas 3.000 especies aproximadamente marinas y unas muy pocas que son dulceacuícolas, ¿sí? Sin embargo, dentro de este gran filum, los nidarios, es la única clase que va a presentar especies dulceacuícolas y que tenemos unos pequeños representantes en nuestras lagunas. Como les decía recién, en esta clase hay una alternancia de generaciones, vamos a observar tanto formas de pólipos como de medusas. Estos pólipos generalmente son bentónicos y presentan una reproducción de tipo asexual, aunque la sexual también puede existir, como en el caso de la hidra. Y unas medusas, formas de medusas, las cuales generalmente son planctónicas y son principalmente las encargadas de la reproducción sexual. Vamos viendo dentro de esta clase algunas fases o estadios de pólipos, como en el caso de hidra o clorohidra viridísima, pueden encontrarlo como clorohidra o como hidra. Es una fase de pólipo bastante particular. Este es uno de los ejemplares que nosotros podemos encontrar en nuestras lagunas. Son muy pequeñitos, miden unos pequeños centímetros. Este hidropólipo generalmente es solitario, si bien podemos encontrar en una pequeña superficie una gran cantidad de ellos, no hablamos de una colonia, son individuos netamente solitarios. ¿Cómo están conformados si hablamos morfológicamente? Fíjense, la gran columna o pedúnculo, que algo también ya habíamos visto en la teoría, y siempre se mantienen adheridos al sustrato a través de un discopedio, ¿sí? Es una pequeña modificación en la base que generalmente tiene una gran concentración glandular que les va a permitir, gracias a las secreciones de este discopedio, mantenerse fijos a los sustratos. En el extremo contrario vamos a tener en la boca, la cual siempre se sitúa sobre una especie de semitriangular que se denomina hipostoma. Siempre rodeada de esta boca una serie de tentáculos, los cuales son bastante característicos porque se observan incluso hasta por transparencia la gran cantidad de baterías de nematocitos que tienen, ¿sí? Recuerden que estos tentáculos los podían usar principalmente para lo que es la captura de la presa, paralizarla gracias a la presencia de estos nematocitos y luego los utilizan para dirigir el alimento hacia la boca. Este es uno de los casos particulares donde yo les contaba de que la boca no es persistente, generalmente se abre solamente en el momento de la alimentación. Habíamos visto también un pequeño videíto de hidra comiéndose unos copépodos.
Fíjense, así habitualmente la vemos en el laboratorio, son muy chiquititas, se observan bajo la lupa, miden unos pocos centímetros, la verdad que son bastante particulares y tiernas. Fíjense, está adherido al sustrato, toda la columna bastante flexible, justamente por la particularidad de la estructura general del cuerpo, y ahí se suele ver esa estructura triangular, que es el hipostoma, en el cual se va a abrir la boca en el medio cuando se esté alimentando, ¿sí? Los tentáculos bordeando a toda la columna. Esto simplemente para que vean un poco. Dentro de la clase Rosoa también dijimos que teníamos organismos coloniales, donde había una gran tendencia al polimorfismo, es decir, son colonias donde no todos los integrantes o zooides van a tener las mismas características morfológicas, ¿sí? Este es un caso muy particular, Sertularia, es un hidrozoo colonial que está formado principalmente por dos tipos de zooides. Los gastrozooides, ¿sí?, encargados de la alimentación y la defensa en este caso, son aquellos que poseen los tentáculos, los cuales son muy numerosos, ¿sí? Y por otro lado, los gonozoides, que van a ser encargados de la reproducción. Fíjense la gran diferencia, en realidad esto es un preparado microscópico. Lo que están viendo acá no es el gonozoide en sí, sino lo que están viendo es la gonoteca, es decir, aquella parte del perisarco, ¿sí?, esa estructura quitinosa que fabricaba la misma colonia para poder protegerse, ya que son individuos bastante lábiles, ¿sí? Tiene un pequeño opérculo que en el momento en que estos se forman las gónadas acá, luego se abre y libera las pequeñas, en este caso son medusas, perdón, no gónadas lo que libera, ¿bien? Fíjense, yo creo que en algún momento les había comentado de que son individuos o colonias que mucho tiempo, ¿sí? Claro, te corto un poquito. Sí. Dicen si podés repetir cuál es la función de los gastrozoides. Gastrozoides principalmente es alimentación, ¿sí? Gastrozoides, gastro, se los dice la palabra, es alimentación. Lo que pasa que en estas colonias, particularmente además, como los tentáculos tienen a los nidocitos, también van a cumplir una función de defensa, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que hay otras colonias donde hay individuos especializados solo en defensa. Pero en este caso, en Sertularia, tanto como en Ovelia, que vamos a ver ahora, esta colonia, y en caso que sea necesario, también de la defensa, ¿sí? Fíjense, eso es lo que les quería mostrar, habitualmente así se las observa en la naturaleza. Yo en la teoría les había comentado de que durante mucho tiempo pasaron desapercibidos porque la verdad parecen más plantas que están los gastrozooides extendidos, ¿sí? Pero en estructura general, fíjense, la apariencia, al ser tan chiquititos, los zooides, llegan a divisar a los gastrozooides. Claro, se corta un poquito. Desde la parte de que se parecen plantas. Bien. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, profe. Bien, estoy con internet medio compartido hoy, tengo a mi hija dando clase también. Fíjense que acá se observan, ven cada uno de los gastrozooides con los tentáculos extendidos, acá por ahí en este con mayor detalle se ven las colonias donde se ven principalmente los gastrozooides, ¿sí? Los gonozoides suelen ser de mayor tamaño, fíjense que acá se nota bastante. Esta sería la gastroteca, ¿sí?, el perisarco que va a cubrir a cada uno de los gonozoides, de los gastrozooides, perdón.
Y fíjense la diferencia del tamaño con los gonozoides, que son estos que están acá. Esta es Sertularia. Y esta es Ovelia, también es un hidrozoo colonial, sésil, viven arraigados a los fondos. Si uno los observa a simple vista, son muy similares a Sertularia. Se los suele identificar o diferenciar uno de otro por la forma de la gastroteca. El otro veíamos era bien esta forma como triangular y se disponen de forma escalonada, el cual suele ser mucho más irregular en el caso de Ovelia. En Ovelia también pueden ver como una colonia polimórfica, donde tenemos a los gastrozooides con los tentáculos, gastrozooide encargado de la alimentación y defensa en estos casos también. Acá se ve parte de la gastroteca, ¿sí? Esa estructura quitinosa un poquito más oscura, igual siguen siendo organismos bastante lábiles e indefensos. Y tenemos a los gonozoides, que son bastante característicos en Ovelia. Fíjense, este es todo el gonozoide adentro de su gonoteca, se ve como más clarita. Y todo lo que están observando ustedes ahí, esas formas redondeadas que ven más rojizas, son las yemas medusoides, es decir, el gonozoide tiene como un eje central, como un tejido central, es como un palito que se llama blastostilo, y a partir de este blastostilo se van originando pequeñas medusitas, ¿sí? Estas yemas primero medusoides, como si fueran yemas, y luego van madurando hasta las medusas propiamente dichas, y cuando están listas se abre este opérculo y se liberan al agua, ¿sí? Y este es el cauloma, que yo les decía que, como se parecen mucho a plantas, tienen como una especie de tallo que lo sostiene. Bueno, este es el cauloma, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Sobre ese cauloma, o como si fuera un tallo, no es un tallo, ¿sí? No son plantas, se van disponiendo todos los zooides, ya sean gastrozooides o gonozoides. Esta también es la apariencia general. Imposible no confundirlos con plantas, ¿no es cierto? Disculpe, profe. ¿Puede escucharme? Sí, escucho. Una consulta. ¿Cómo sería la gastroteca? ¿Sería la región que cubre el perisarco donde estaría el gonozoide? ¿O no? Exactamente. No, perdón, ¿gonoteca me dijiste? Gastroteca. Gastroteca del gastrozooide. Ajá. Gonoteca del gonozoide. Teca hace referencia a una cobertura. Acuérdense que en las amebas también tenían tecas, ¿sí? Es como una coraza, una teca. Entonces, la teca, la gonoteca, es la coraza o la cobertura externa, la parte del perisarco que rodea al gonozoide, porque estamos hablando de gónadas. Y la gastroteca es la teca o la parte del perisarco que va a proteger y rodear al gastrozooide, ¿sí? Parece un trabalenguas, ¿no? Ahí está surge la consulta también de cómo se originan las estructuras esas, de las tecas, digamos, las coberturas. A partir de la pared del cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerda que había una serie de células que eran totipotenciales dentro de todo el epitelio externo, de todo el ectodermo de los cnidarios? A partir de ese grupo celular se van a ir originando, van a originar y dar origen a toda esta cobertura quitinosa, ¿sí? Ellos mismos la fabrican. ¿Bien? No sé si hay otra pregunta, esperen que vuelvo porque no veo nada. El cauloma también. A ver, el cauloma lo van originando ellos a partir de un primer pólipo que se origina cuando se deja caer esa larva plánula y comienza a formar una nueva colonia. Primero forma un pólipo y ese pólipo luego se va ramificando y va formando el cauloma. Cuanto más grande es, van creciendo también el rizoma, que era esa estructura que los permitía, la hidrorriza en realidad, que los permite mantener fijos al sustrato, ¿sí? Eso por ahí se puede ir viendo un poco mejor o más fácil cuando vean la parte de corales.
Sí, sí, lo que pasa es que en corales, como son bastante diferentes el pólipo, por ahí se confunden. Yo se los di en la teoría, en el Power creo que está, ahí se ve bien la estructura de cuál es el cauloma, tendría que hacer un homólogo, porque no quiero que se confundan con las plantas, si bien son parecidos a plantas, no son plantas. El cauloma sería como el tallo de la colonia. Y el tallo sostiene un montón de hojas, que sería cada uno de los pólipos o zooides que forman la colonia. Y de alguna forma se tiene que mantener fijo el sustrato, lo hace a través de una hidrorriza, que sería un homólogo a una raíz. ¿Bien? Todo se va originando, lo origina un pólipo, ¿sí? A través de una larva plánula, y a medida que va creciendo, se va complejizando toda la estructura de la colonia. ¿Bien? Claro, las células intersticiales, que son las células totipotenciales, ¿bien? La gonoteca y todo. Si yo vengo y corto un pedazo de mi colonia, se va a regenerar gracias a la presencia de estas células totipotenciales, ¿sí? Tienen un gran poder de regeneración, igual que los platelmintos que tienen los neoblastos. Son células que son capaces de diferenciarse en el tipo de célula que la colonia o el individuo necesite, ¿sí? Continúo. Dentro de la misma clase seguimos de los hidrozoos, tenemos algunas colonias que son bastante particulares porque muchas veces se las suelen confundir con medusas. No son medusas, ¿bien? Son colonias de pólipos, de estructuras obviamente polipoides, que son sésiles, no son más que colonias sésiles, con la diferencia de que presentan alguna estructura que vendría a ser la base o el piso de estas colonias, que es móvil, ¿bien? Les permite la flotación y el movimiento a través de la columna de agua gracias al viento o a través de una serie de gases que ellos pueden producir. Esta colonia errante que anda moviéndose y anda flotando por las superficies, que parece una medusa pero no es una medusa, Velelia, es una pequeña colonia de pólipos. Fíjense, Velelia hace referencia de esta vela, ¿sí? Que es una especie de tejido cartilaginoso bastante rígido, que se apoya son como una serie de discos concéntricos que en su interior tienen o circula gran cantidad de gases, ¿bien? Estos gases le permiten justamente la flotabilidad. Esta estructura se la denomina neumatóforo. Y vamos a ver, obviamente, la mayoría de la colonia no se la puede observar desde esta vista, porque todos los zooides quedan distribuidos hacia abajo. Bien, vamos a ver si damos vuelta a esta estructura, cómo está formada esta colonia. Generalmente esta colonia está formada por un único gastrozoide. Este gastrozoide es grande y se encuentra siempre en el medio de la colonia, y va a ser el encargado de obtener el alimento y luego compartirles a través de la cavidad gastrovascular, que no está dividida entre zooide y zooide, al resto de la colonia el alimento. Rodeando a este gran y único gastrozoide central, van a tener una gran cantidad de gonozoides, es decir, individuos encargados de la reproducción. Todo esto que ustedes están viendo acá, todo esto que están viendo acá, son los gonozoides. En época reproductiva producen las gónadas para que se puedan reproducir. Y periféricamente, que no se llegan a observar acá por transparencia, acá sí se los ven, estos más larguitos que ustedes están acá, quedan bordeando a toda la vela, ¿sí? A toda la estructura del neumatóforo, son los dactilozoides. Acá sí aparece un zooide especializado netamente en la defensa de la colonia, ¿sí? Fíjense que están distribuidos estratégicamente, están bien en la periferia y van a ser los encargados justamente de proteger a todo el resto de los zooides de la colonia, ya sean gonozoides o gastrozoides central, que quedan dirigidos hacia el medio, ¿sí? Pero quedan hacia abajo. Este es otro género bastante similar, es otra colonia errante de hidrozoos, lo mismo, no es una medusa, es simplemente una colonia de pólipos errantes, es decir, que pueden moverse a través de
de la superficie del agua, gracias a la presencia de este neumatóforo que se ve acá. Fíjense, ahí se ven las estriaciones por las que corre el gas interno. Este es el género porpita, o también le llaman botón azul, porque en el ambiente lo vemos como lo ven en esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Como un botón, pequeño botón azul. Fíjense cómo está distribuido de una forma Claro, muy similar. se está ¿Sí? cortando todo desde que básicamente arrancaste con porpita. Bien, arranco nuevamente. ¿Se escucha ahora? Sí. Yo la estuve escuchando bien todo el momento, en todo momento, profe. Ah, bien, Rodri, fuiste bueno más. Ah, Sigo. Sí, bueno, yo también escuché. listo, entonces no dije nada. Sí, Bien, también listo. escuché bien, profe. Bien, buenísimo. Porpita tiene la misma distribución de los zooides que Velelia, es decir, tiene un único y gran gastrozooide central. No encontré una linda foto donde se lo vea, pero es un solo gastrozooide grande central, uno solo, lo mismo que Velelia, rodeado de una gran cantidad de gonozoides, que estos sí son todo este gran manojo que ustedes ven acá. Cada uno de ellos es un gonozoide encargado de la reproducción, y periféricamente van a tener también estos dactilozoides. Fíjense, en este género es bastante fácil de identificar las baterías de nematocitos, ¿sí? Que son esas que ven ahí. Cada una de esas pelotitas es una gran cantidad de concentración de nematocitos, ¿sí? También distribuidos periféricamente, protegiendo todo el resto de la colonia. No me van a poner que esto es una medusa porque me van a hacer enojar. Les juro que se los voy a preguntar en el parcial. ¿Qué forma tiene? El que me pone pólipo, lo mato. El que me pone medusa, perdón. Porpita. Y este es otro género que no quiero dejar de mostrarles, por la importancia sanitaria que tiene, por la gran toxicidad, ya algo hablamos. Es bastante, bueno, una compañera después me estuvo mostrando de que tuvo la suerte de haberla visto en vivo, se salvó nomás de la picadura. Esta es otra colonia errante, es una colonia de pólipos que se pueden mover a través de la superficie del agua, y ellos, a su vez, tienen este gran neumatóforo lleno de un gas particular que lo producen a partir de una pequeña glándula que tienen acá en la base. Ellos, además de depender del movimiento del viento, como en Velelia y el porpita, que le permite moverse sobre la superficie del agua, son capaces de moverse verticalmente, ¿bien?, sobre la columna. ¿Por qué? Porque ustedes saben, un saco lleno de gas flota. Pero si ellos por X motivo quieren bajar sobre la columna del agua y esconderse más profundamente, a través de un pequeño poro liberan el gas, y al haber menor cantidad de gas, aumenta el peso por la cantidad de pólipos que tienen y baja sobre la columna de agua. Si ellos quieren volver a flotar, lo único que hacen es cierran ese poro, esta pequeña glándula comienza a fabricar nuevamente gas, y al llenarse ese gran globo de gas, vuelve a subir sobre la superficie, ¿sí? Además de que se mueve sobre la superficie gracias al viento. Bien, vamos a ver cómo está formada esta gran colonia. Lo principal que ustedes ven acá, ese gran manojo, son los tentáculos de los gastrozooides, ¿sí? Fijémonos acá con más detalle, estos bien gruesos son los tentáculos de los gastrozooides. Los gastrozooides quedan como unos pequeños tubitos muy metidos cerca del neumatóforo, que acá no se ven bien. La mayoría de los que ven acá, este gran manojo, son gastrozooides. Los gonozoides son racimosos también, son estos que están acá, son como pequeñas estructuras racimosas, pero bastante compactas, que quedan pegados al neumatóforo. Y estos bien chiquititos, que ustedes están viendo acá, bien finitos, que parece como un collar de perlas, como una pequeña cadenita, son los dactilozoides. Estos son los que pueden llegar a medir unos cuantos metros, hasta unos 10 metros, y que la toxicidad que tienen sus nematocitos es bastante complicada para el hombre, ¿sí? Si bien no causa la muerte, salvo de que sea alguna persona que tenga algún problema de alergia con el veneno, no ha causado tantas muertes como en el caso de los jugosos, ¿sí? Pero es bastante fuerte y fea la quemadura, queda como una gran quemadura en el lugar donde ocurre el contacto con los dactilozoides.
Y por último, vamos a ver dentro de, creo que es el último de esta clase, sí, dentro de esta clase vemos a las formas que son más bien de medusa, porque hasta acá vimos todas formas de pólipo, ¿bien? Pólipos solitarios como en hidra o clorhidra, pólipos coloniales, como en el caso de Obelis saturaria, que viven fijos, ¿sí? O colonias errantes, como en el caso de Belelia, Physalia y Porpita, ya que si bien son colonias de pólipos, tenían la posibilidad de moverse sobre el ambiente. Por otro lado, tenemos a las medusas, a las hidromedusas por pertenecer a esta clase. Son medusas bastante pequeñitas. El género Gonionemus es uno de los más comunes de ser estudiados. Y acá pueden observar esta estructura rojiza que se ve acá, todo el bordecito se lo denomina velo. ¿Se acuerdan que era el lugar donde se unía la exumbela con la subumbela y hacía como un pequeño rebordecito? Después van a ver todas estas estructuras redondeadas que son, no vamos a perder tiempo ahora porque después lo ven más adelante, ¿sí? Podemos observar cómo de este borde o este velo penden todos los tentáculos, que son estos que están acá, los cuales tienen las baterías de nematocitos, y se suele ver en el medio como una especie de tubo central que es el manubrio. En el centro de ese manubrio se abre la boca. Y luego de la boca, fíjense cómo la cavidad gastrovascular está subdividida en canales radiales que van a ser los encargados de ir repartiendo hacia el resto de la medusa el alimento. ¿Bien? Disculpe, profe. Dígame. ¿Es umbela o umbrela? Y es medio relativo, porque como es una traducción es una traducción de paraguas en inglés. Entonces, umbela o umbrella, como quieras. Las dos están bien. Gracias. No, de nada. Bien, pasamos a la otra clase, clase Scyphozoa. En la clase Scyphozoa predomina la fase de medusa, ¿sí? En este caso, fíjense que vimos más ejemplos de ejemplares que predomina la fase de pólipo que la de medusa salvo Gonionemus. En esta clase predomina siempre la fase de medusa, la cual generalmente es de mucho mayor tamaño que las hidromedusas que veíamos recién. La fase de pólipo está recontra restringida a una pequeña fase del ciclo, ¿sí? Generalmente en relación con la reproducción. Vamos a ver cómo está formada. La estructura general es muy similar como la de todas las medusas, ¿sí? La única diferencia es de que no existe el velo y que el borde de la umbela generalmente está como lobulada, ¿sí? Forma como festones, ¿sí? Como voladitos, por decirlo bastante vulgarmente. Bien, son pequeños lóbulos. Fíjense la cavidad gastrovascular, cómo se la ve por transparencia, toda esa ramificación que ustedes ven ahí, es la cavidad gastrovascular que se divide en canales radiales para poder repartir el alimento hacia toda la colonia. En este caso, ese manubrio, que era un gran tubo, se dividía en 4 brazos orales, acá se ven por transparencia, acá hay 1, 2, 3, y el otro queda replegado, así que no lo van a poder observar. Y fíjense, los tentáculos siguen manteniéndose siempre sobre el borde de esta umbela, pero a diferencia del caso de Gonionemus que veíamos recién, la longitud es mucho menor de estos tentáculos que la que veíamos en Gonionemus, que eran muchísimo más largos los tentáculos. Siguen teniendo allí a los nidocitos, aunque también tienen algunos nidocitos dentro de lo que son los brazos orales. ¿Profe? Sí. Otra vez. ¿Es una colonia o un organismo? No, este es un organismo solo. Este sí es una medusa. Sí, porque es solo. colonia. ¿Dije colonia? Perdón. Sí, para repartir alimento a la colonia. Perdón, sí, no, a todo el organismo, quise decir. Perdón. Me retracto, no es una colonia. Este es un organismo solo, ¿sí? En fase de medusa. Gracias por corregirme. Este es otro orden dentro de la clase Scyphozoa. Estaban dentro del orden Semiostoma, y el orden Rhizostoma, que está dentro de esta misma clase, tiene una particularidad. Esos 4 brazos orales que veíamos acá, 1, 2, 3, bueno, y el otro que no se ve porque quedó replegado, se vuelven a subdividir, o sea que tenemos 8 brazos orales,
los cuales tienen un gran desarrollo, por eso se los ve con esta forma muy particular, muy desarrollados. Tienen gran cantidad de batería de nematocitos, son como grandes concentraciones en cada uno de estos 8 brazos orales, a tal punto el desarrollo de estos brazos y de estas baterías de nematocitos que obliteran la boca, están tan desarrollados que la boca que está acá en el centro queda casi tapada. Entonces, directamente se forman como pequeños canales, el brazo se repliega y forman como pequeños canales con bocas secundarias, por donde va a ingresar el alimento, ¿sí? Directamente no hay tentáculos en el borde de la umbela, no están ni necesitando tener tentáculos, imagínense con la gran cantidad de nematocitos que tienen en los brazos orales, no tiene tentáculos alrededor de la umbela, ¿sí? Y también está festoneada, fíjense que forman como esos pequeños lóbulos o labios todo alrededor. Y por último, el último tipo de medusa que vamos a ver es la clase Cubozoa. En este encontramos las famosas ortigas de mar, las avispas de mar, perdón, que eran las más mortales dentro de los invertebrados. Su veneno es bastante fuerte, en cuestión de minutos. La potencia del veneno puede llevar a la muerte por asfixia a la persona que tuvo la suerte de estar en contacto. El nombre de la clase hace referencia a la forma de la umbela, Cubozoa, porque parece un cubo, ¿sí? Como un gran cuadrado transparente. Los tentáculos quedan restringidos a 4 grandes grupos, ¿sí? Que quedan en los extremos de esta umbela cúbica, en una estructura que son pedalias, y ahí penden la gran cantidad de tentáculos. ¿Bien? Pasamos al otro subfilum, al subfilum Anthozoa, que esto se los va a contar un poco Rodri, así no se cansan de escucharme la voz a mí y verme la cara siempre a mí, ¿sí? Rodri, dejo de presentar. Bueno. ¿Los brazos orales para qué sirven? Sí, para la ingestión del alimento. ¿Sí? Lo que bien. tienen los brazos orales es que siempre tienen nematocitos, entonces, en el caso de las medusas que tienen tentáculos en la umbela y que colaboran con la defensa y paralizar a la presa, los brazos orales, al tener también nematocitos, ayudan a sostener la presa y paralizarla en el momento de la ingestión. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Buenísimo. Sí. Presento entonces la pantalla. Presenta tu pantalla, Ro. ¿Ahí ven? Veamos. Bien. ¿Me están viendo? Sí, sí. Sí, Ro. Bueno, acá, como decía la profe, todos los integrantes de este grupo tienen forma de pólipo. Algunos van a ser radicalmente diferentes en su estructura como pólipo a los pólipos de la clase Hydrozoa. Pueden ser solitarios o pueden ser coloniales, ahora vamos a ir viendo ejemplos de ambos. También pueden presentar esqueletos de distinta estructura o carecer del mismo. Principalmente el esqueleto va a ser calcáreo, es decir, de carbonato de calcio cuando lo presenten. Y acá todas las especies de este subfilum son marinas. Empezamos por la clase Hexacoralia, que si recuerdan de la teoría, van a presentar tentáculos en números de más de 12. Vamos a ver 2 órdenes principalmente, el orden Actinaria, donde vamos a encontrar a las anémonas de mar, con los tentáculos en el extremo, una columna bien extremadamente muscularizada, y un discopedio que es el que le va a servir para la adhesión, de la misma forma que sirve para la adhesión en el caso de las hidras, con glándulas que van a producir una sustancia
adhesivo y van a permitir la sujeción, pero que al mismo tiempo también permiten desprenderse en... a ver, se escucha raro, veo ahí el mensaje. A ver si ahí me escuchan un poquito mejor. A ver si, bueno. Perfecto, buenísimo. El discopedio que les permite también desanclarse del sustrato en el caso de que tengan que escaparse, que bueno, no tiene mucho sentido entrar ahora en ese tema porque lo van a ver también más adelante, así como a otras estructuras. En el epistoma o en la boca, recuerdan que teníamos dos sifonoglifos en este orden que permiten la ingestión del alimento. Estos tentáculos, por supuesto, poseen nematocistos que son los que le van a permitir captar el alimento y también la defensa. Pasamos perdón, a otro orden, escleractina. En este orden vamos a encontrar, vuelvo un segundo para atrás, las anémonas son principalmente solitarias, aunque se pueden encontrar en grupos. Eso es muy importante. Y acá vamos a arrancar con el orden escleractina, donde vamos a encontrar a los hexacorales, madreporarios o corales pétreos, que son justamente los formadores de corales. El primer ejemplo que vamos a ver acá es el de Fungia, este coral que también es conocido como plato de mar. Y estamos hablando de que este es un coral, es un solo individuo, ¿sí? No es una colonia. Se van a formar estos septos o esta estructura hecha de carbonato de calcio, secretada por el mismo pólipo, y que tiene que va a mostrar o va a sacar los tentáculos por aberturas dispuestas en los escleroseptos. Otro ejemplo que vamos a ver, y que por ahí cuando hablamos de corales es uno de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza, es el de meandra, que por ahí si lo buscan pueden encontrarlo también como meandrina al género, son sinónimos. Acá sí estamos hablando de una colonia que inicia como un solo organismo, un solo pólipo, que es liberado al agua, y una vez que encuentra un sustrato adecuado, va a empezar a reproducirse por gemación. Los individuos van quedando uno al lado del otro, y van formando esta estructura también, formada por carbonato de calcio, y se van a disponer en los surcos de los escleroseptos, ¿sí? Se van a ir posicionando acá en los surcos, separados justamente por estas estructuras denominadas lomos. Es uno de los corales más característicos. Otra de las importancias que tienen estos corales es que, si bien estos corales pueden llegar a morir, porque llegado a un determinado tiempo pueden llegar a morir, la estructura de carbonato de calcio con el contacto con el agua se va transformando en bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato de calcio. Y este bicarbonato de calcio sirve también como alimento para futuros corales, o sea que no solo están permitiendo generar el ambiente ideal para otros corales o para otros pólipos. Acá en esto que están viendo no hay ningún individuo de la colonia, y veo el mensaje. Estos son corales ya muertos, estos dos que ven en blanco, y acá estarían, pero son muy muy pequeñitos, se van ubicando ahí en los escleroseptos.
De hecho, principalmente lo que se ven son nada más que los tentáculos. Acá vemos otro ejemplo de otro madreporario coral pétreo, otro formador de corales. En este caso tenemos el caso de Acropora cervicornis, que forman estas estructuras similares, y que por ahí el nombre lo indica, cervicornis, parecen las astas de un ciervo, ¿sí? Una estructura que es realmente bastante pesada al tenerla en la mano, y que presenta esas pequeñas protuberancias donde se van a ubicar los coralitos, que como ven acá son muy muy pequeños, y se van a disponer a lo largo de toda la estructura del coral, que también presenta un esqueleto de carbonato de calcio. Este también es un coral, un antozoo colonial, ¿sí? Claro, exactamente, los coralitos son los individuos y no tienen funciones especializadas, todos se encargan de todo. Pasamos a la clase Octocoralia. Como ven ahí en la imagen, una de las características de este grupo es que tienen los tentáculos como ramificados, ¿sí? Y presentan 8 tentáculos. Siempre el número de tentáculos es de 8. Acá vamos a encontrar que presentan un solo sifonoglifo, ¿sí? No presentan dos como las anémonas, y los pólipos de los formadores de corales no presentan sifonoglifos directamente. Acá presentan uno. Acá tenemos una especie que es colonial, Turipora musica, y acá vamos a ver, primero pueden observar los individuos de la colonia, ¿sí? También sin especialización, como en el caso de recién. Y acá vamos a encontrar que, si bien se origina a partir de un individuo que arranca acá abajo, una vez que encuentra el sustrato, como en las otras especies, se va a ir reproduciendo, y los ejemplares, a medida que van no solo aumentando de tamaño, sino que también a medida que se van reproduciendo, van a ir ocupando estos tubos calcáreos, y van a ir formando esas plataformas, que esas plataformas son las estructuras donde se va a sentar el pólipo, ¿sí? Cada pólipo de la colonia. Entonces, podemos ir viendo inclusive por decirlo de alguna forma, las etapas de crecimiento del coral. Son bastante simples de ver, y como verán, los pólipos son bastante delgados como para caber en el tubo y a apoyarse sobre la plataforma. Recién les hablaba de Acropora cervicornis, el que parece las astas de ciervo, y les decía que es un coral muy pesado, la estructura de carbonato de calcio es muy pesada. Acá es todo lo contrario. En el caso de Gorgonia, parece un alga, y es extremadamente livianita, no como una pluma, pero es muy liviana teniendo en cuenta el tamaño que puede llegar a tener. Acá vamos a encontrar trabéculas, que son esas estructuras donde se van a ubicar los pólipos, ¿sí? Si alcanzan a contar, van a contar que tienen 8 tentáculos, ¿sí? Porque son de la clase Octocoralia. Y se van a ir distribuyendo sobre el eje principal, ¿sí? Van a ir ramificándose de esa forma, a partir del eje principal. Recuerden, esas estructuras se denominan trabéculas. Es la estructura donde se va a ubicar cada pólipo. ¿Hasta ahora alguna pregunta o van bien? Es bastante corta esta parte de corales. Bien, profe. Buenísimo. Bien. Y el último ejemplo que vamos a ver acá de corales es
el de Renilla. Habían visto en la teoría la capacidad que tienen en algunos casos de formar una suerte de mesénquima, que es una estructura que no es parte del, no es un pólipo, pero sí que los mantiene conectados. Exactamente, era una capa que los mantiene comunicados o conectados. En el caso de Renilla, lo que ustedes ven acá, esta estructura donde están ubicados todos los pólipos, esos puntitos que ven son los pólipos, tiene una forma convexa, es decir, redondeada hacia abajo, que se va a insertar en el sustrato y va a quedar anclada a través del pedúnculo. Acá vamos a encontrar pólipos, esta es una colonia obviamente, pólipos con distintas funciones, es decir, va a haber especialización entre los pólipos. Hay varias funciones, pero las principales son la de los gastrozoides, que como ven son bastante más grandes con respecto a los sifonozoides. Los gastrozoides, así como en los pólipos, en los pólipos de las colonias de la clase Hydrozoa, se encargan de la alimentación, y los sifonozoides van a cumplir una función que les permite básicamente inflar o desinflar la colonia. Como es una estructura mesénquima, no es una estructura rígida, tiene esa suerte de flexibilidad que en algunas ocasiones les puede llegar a servir para, ya sea para expulsar el líquido o para anclarse un poco mejor al sustrato. Y ahí finaliza. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Es lo mismo gastrozoide que autozoides, exactamente. Sí, sí, sí. Los sifonozoides son pólipos que no se encargan de la alimentación, sino que tienen, están bastante muscularizados y permiten tomar agua del mar o expulsar agua para así inflar o desinflar la estructura. ¿Sí? Disculpe, ¿me escuchan? ¿Sí? Tengo una duda en realidad referida a los hidrozoos con respecto a la fragata portuguesa. Ajá. Porque veo que en la figura que muestra los tentáculos, en el Power, marca lo que sería el gastrozoide y el dactilozoide. A ver, Pero, volvemos. En el del práctico, Fisalia, sí. Sí, sí, sí. Fisalia. Acá, Fisalia, ¿dónde está? abajo, Acá estamos. Creo que es otro esquema el que es dibujado. el Ah. otro... O va en No, cualquiera de los dos. Si es Está bien. dibujado, está en la teoría. no, puede ser que sí, en la sí, sí. Práctico, en la guía de Pero práctico. en realidad ese también funciona en la foto. Porque en realidad yo tengo el Zoología de los Invertebrados de Barnes Ajá. y tengo justamente el esquema, pero lo que está marcado como gastrozoide yo lo tengo marcado como dactilozoide y viceversa. Al observar la figura me parece que el libro en realidad podría estar teniendo un error, porque la Sí, forma... vos sabés que ahora que me lo decís, yo lo recuerdo, me parece que si no me equivoco, tiene mal etiquetado en el Rupert los tentáculos de los gastrozoides. Los dactilozoides son bastante fáciles de identificar, Felipe, porque son bien arrosariados esos chiquititos que están ahí. Y si no me equivoco, a ver si tengo acá, me parece que yo en el PowerPoint de la teoría puse ese dibujo. A ver, me voy a asegurar por las dudas. ¿Querés que deje de presentar? No, para que me fijo primero nomás ahí, estoy bien. abriendo mi PowerPoint de la teoría. Está marcado la estructura que es mucho más gruesa, que son los tentáculos. Para que le esté abriendo. Sí, Ya sí, se lo es que tengo acá. justo lo vi en la realidad en el práctico y al ver el libro que lo tengo acá al lado me di cuenta y quería preguntar nomás para corregir el libro y escribirlo bien. Sí, escribilo bien en tu libro, porque realmente hay mucha diferencia, cuando no se los puedo mostrar en realidad, ¿no es cierto?
pero hay mucha diferencia entre la morfología de los dactilozoides que de los tentáculos de los gastrozoides, es bastante evidente. Y en el dibujo del libro, ¿dónde está? Sí, está muchísimo más grueso, acá lo estoy viendo directamente del dibujo de la teoría. Está dibujado, cosa que me hace dudar, vos sabés que si los tentáculos de los dactilozoides no están como rodeando un tentáculo de un gastrozoide en el dibujo del Rupert. Pero sí, en el dibujo hacen eso, lo rodean. sí, me parece que queda mucho más gráfico el dibujo que tienen acá en el práctico, incluso sobre el mismo ejemplar. Rodríguez, si lo podés mostrar, en el que Acá. tiene especificado Esto, todo lo... este grueso es el tentáculo del gastrozoide, que parece acá hace Exactamente. como un rulito, lo van a ver cuando, sí, en todo caso, cuando descarguen el PDF, y es bien grueso, ¿sí? Y estos que tienen como, valga la redundancia, como pelotitas separadas por un hilo, son los dactilozoides. Esas pelotitas son justamente cúmulos de nematocistos. ¿Se entendió, Felipe? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, te respondo, Camila. Todos los que vimos son colonias menos clorohidra. De la clase hidrozoa, sí, menos clorohidra, por un lado. Después vieron Ametridium, que es de la clase Anthozoa, del subfilum Anthozoa. Este también es un individuo y no es una colonia, ¿sí? La famosa anémona. Y por otro lado vieron a un coral que no es colonial, que es un coral solitario, que fue a Fungia. Esos son los únicos 3 ejemplos que vieron de organismos solitarios. Todo el resto son coloniales, ya sea con forma de pólipo o no, de pólipo. No, de ¿sí? pólipo, Todo, porque los otros son medusas. Claro, y eso claro también. Claro. Las medusas también son solitarias, no son coloniales, ¿sí? Medusas solitarias, no son colonias. ¿Y Aldana, la clase hidrozoa, es la única que tiene especies dulceacuícolas? Sí. Conocida hasta el momento, es la única clase que tiene especies dulceacuícolas. Sí, ahí justo le había contestado también a Alejandro. Bien, Ro, anda pasando el link, así van entrando. Bueno, ahí ¿Y el código? Compartido también por el WhatsApp, porfis. Sí. Así los que no están en la clase. El código lo paso acá por el chat. Vale. El código y lo paso al WhatsApp. A ver, que abrí. Vayan ingresando y bueno, ya saben. Yo lo paso acá por el WhatsApp. Ah, si bien. no, pasame el código también por acá, porque yo lo tengo abierto. El WhatsApp, pasame el link. El link está, ya lo puse en el chat. Control 57 18 32. El link, no el código. Ah, el link. Es el Join My Quizzes. Porque hay algunos que ya hacen clic desde ahí. Ahí arriba. ¿Este? Arriba donde dice joinmyquizzes.com. Me perdí. Arriba de tu código, paso 1. Ah, pero qué vivo que soy. No dije nada. Bueno. No se rían, no se rían. Hay que entrenarse para eso. Estoy desde las 7 despierto. Estoy todo el día escuchando. El link y... Tenemos 52 conectados hasta ahora. Ya estamos cancheros, ya. Unas ganas, estudiaron tanto, de unas ganas de rendir tienen ya. Me imagino. Me imagino que van a estar así para el parcial también. Obvio. Bueno, mientras se van conectando, les comento a todos los que están acá conectados. Número 1, 2 avisos parroquiales. Número 1, para todos los ansiosos que pidieron, ya está disponible uno de los cuestionarios de autoevaluación de protistas y de niveles de organización. Sencillo, son 10 preguntas. Se
sencillo para el que estudió, obviamente. Yo, como consejo mío, tienen una sola vez para hacerlo. Una vez que ingresan, tienen 10 minutos para resolverlo, o sea que quien estudió les sobra muchísimo tiempo. No pueden volver hacia atrás, una vez que van avanzando las preguntas no pueden ingresar, o no pueden volver hacia atrás ni cambiar las respuestas. Les va a dar una nota, ¿sí? La nota les va a aparecer recién después de que se cierre el cuestionario, lo dejé abierto hasta el martes, creo, así les da tiempo primero a quien quiera realmente de tomárselo como una autoevaluación, repasarle los dos temas y poder responderlo tranquilo. Les va a servir bien, recuerden de que el lunes 7 ya es el primer parcial, ¿sí? Yo voy a ir subiendo ahora en el transcurso del fin de semana cuestionarios de cada uno de... No, no hay un link para el cuestionario, Alejandro. Tienen que ingresar al aula y en la sección de protozoo, al final, van a tener el cuestionario de autoevaluación de protozoo y de niveles de organización. Después van a ingresar, que todavía no lo subí, lo estoy terminando ahora, el de poríferos. Van a la sección de poríferos y abajo van a tener el cuestionario de autoevaluación. En cada uno de los bloques van a ir teniendo su cuestionario, ¿sí? Obviamente, como dijimos en el WhatsApp los otros días, no va a ser obligatorio. Yo se los recomiendo porque ese estilo de preguntas les van a aparecer tanto en la teoría como en el parcial práctico. Ese es el primer aviso. El segundo es que estamos coordinando ahí con los chicos para el jueves, capaz, estoy también hablando con el profe Popov de Morfo para que no se les superponga con las clases y que todos puedan ingresar. Quien quiera, no va a ser obligatorio, una clase de consulta, más que nada por el tema del reconocimiento del material práctico, ¿sí? Los chicos los van a ayudar con algunos tips para poder diferenciar o reconocer una especie de la otra. Profe, ¿cómo era? ¿Cómo distingo esta esponja de esta? Y los chicos les van a ayudar a decir, es fácil, recuerden esta estructura, diferencia de esta, ¿sí? No les van a volver a repetir todos los trabajos prácticos, no van a volver a dar los prácticos. Se van a conectar todos para ayudar justamente a sacarse las dudas y todas las consultas y problemas que a ustedes les vaya surgiendo a medida de que van estudiando. ¿Bien? Sí. Bien. Bien, hasta, profe, es de todos los temas vistos hasta el primer tema, nomás. Juliana, voy a ir haciendo un cuestionario por tema, salvo del primero que mezclé protozoos con algo de niveles de organización. Después voy a hacer uno aparte de poríferos, 10 preguntas de poríferos, otro que hagan 10 preguntas de nidarios, 10 preguntas de platelmintos y 10 preguntas de blastocelomados. Llegamos hasta blastocelomados porque es el primer parcial. Te escucho, Florencia. Sí, van a ver las respuestas que hacen mal después de que se cierre el cuestionario, el martes. ¿Bien? Cuando todos los compañeros ya hayan rendido, los que realmente quieren ingresar y autoevaluarse, van a ver qué respuestas hicieron mal, ¿sí? Quédense tranquilos, porque esa es la idea. Si no, no va a servir como una autoevaluación si ustedes no saben qué contestaron bien y qué contestaron mal. Lo que pasa es que lo puse así porque no va a faltar el sabote que mire las respuestas del compañero y entre y se automienta que se sacó un 10 cuando en realidad no intentó rendirlo él, ¿sí? Entonces, la idea es de que van a ver las respuestas correctas, si no, no tiene sentido que sea una autoevaluación, pero las pueden acceder a mirar una vez que se cierre el cuestionario, que es el de este caso, el martes, ¿sí? Bien, ¿falta alguien de acá ingresar? A ver, miro en el grupo. Hay 74 ahí conectados en este momento. Espera que Silvia, no sé qué hora es, 37. No puedo por la compu, voy por el celu para que se conecta. Silvia dice acá. Fíjate si la ves a Pía Sánchez, que me pregunta si la vemos. Verónica Ahí, Sánchez está. bueno. Sí, ahí está.
Ay, bueno, y ahí veo que Tiago se pudo conectar, buenísimo. Lo puso en el grupo de WhatsApp que estaba complicado de internet. Falta, listo, ya está Silvia. ¿Ya está todo? Bien. Comenzá ¿Estamos? nomás, ¿no? Largo, perfecto. Vamos lo que estamos. Ahí vamos. Vamos a hacer un ranking después entre los premiados. Un helado palito. Se sorprende. No, se ganan ellos, este año se perdieron por el viaje, no nos dejan viajar. Tendríamos que hincharlo al profe Lafón que organice el viaje para febrero o marzo, Yo ya si es fui que se arriba puede del auto. viajar. Yo como una pavota estoy queriendo bajar a chusmear para abajo y me olvido que estás compartiendo la pantalla. Y por hacer un agujero en el panel táctil. Ahí viene. Ya bien. Muchos que ya terminaron ya. Sí. Pero mirá el porcentaje de precisión, esto es tan recanchero, mirá. Vamos levantando, mirá, sigue subiendo. Qué fuerte. Para el último práctico tiene que andar por el 90%. Sí, tendrían que pero 70 es altísimo. Vamos re bien. A ver cuánto falta. Ya terminan. Qué bien. Pero van rapidísimo, si estudian un montón. Agustina, mirá, todavía no la destronaron ahí. Por 100 puntos. Mirá. Felipe y Daniela vienen a la cabecera. A ver, Ro, baja, a ver si está. Faltan dos. Faltan Falta que terminen cuatro Nahuel. preguntas. Sí. Nahuel y Mónica, le metan dedo, que dejen de buscar la respuesta. Bajá si vamos viendo, Ro, porque ahí se ve en vivo mientras ella... Ah, ya está, ¿viste? Faltan Casi. 3 preguntas. Mónica, listo. Y Nahuel. Nahuel ya termina, va por la mitad. Ahí estamos. Ahí estamos metiendo Una más. presión. Nahuel, te estamos mirando. ¿Cómo rendís? Todos, compañeros, los profes y todos. Listo. Bien, a ver cómo quedó el podio. Agustina, Felipe y Daniela sumaron por otro, mirá. Bien, chicos. Ahora subimos el Ahora archivo subimos Sí. Ahora subimos al aula. Nos vemos el lunes directamente en el práctico, ¿sí? El lunes no tienen teoría. Nos vemos a la tarde conmigo, así que por este mismo link nos vemos el lunes. Vayan intentando repasar y estudien, traten de ir buscando qué cosa les cuesta y las dudas, así aprovechamos y vamos resolviendo. Les queda poquito para el parcial, no se dejen estar, ¿sí? Se les va a hacer largo. Hasta luego, Buen chicos. fin de para todos. Que descansen y estudien. Qué feo debe ser que el profe te diga no estudiar. Ya saben que tienen que estudiar. Me estoy descargando con todo lo que me hicieron durante toda mi vida.
Dari, no te vayas. Profe, Sí. ¿ya está el cuestionario para Sí, ya está disponible en el aula virtual. perdón, de No, el de Políferos no. Ah, bueno, El de gracias. Políferos no lo visité todavía. No, ni Solamente- Darius. No, pará, no seas ansioso, Catriel, pará. Protozoos, perdón. El de Protozoa ya está. No, Protozoos, perdón. Ya está. Yo dije, ya Ok. me rindió Protozoa, ya sabes, Polífero, mirá, te tomo la oral del examen ahora. No. No, Catriel, Gracias, ya recién profe. instalé el de Protozoa y niveles de organización, que es un solo cuestionario que están juntos en la parte de Protozoos. Ah, bueno, gracias. No, de nada, por favor. Darío, La me rea parece que se fue, Darío. che. ¿Está ¿Fue Darío? conectado? ¿Le La escribo y rea le digo que Darío. se conecte de vuelta? Sí, pues. Bien. Ahí guardo el archivo. Dari. Bien. ¿Qué hace la PT? Bueno. Te paso. Dejo de presentar. Te paso el archivo. ¿Qué pues? Oh. Bien, ya lo descargo, ya tengo abierto el aula. Lo hago ya. Hay una alumna, a veces no pudo rendir. Ah, bien. La pregunta que pedía escribir un género. ¿Había que poner el que figuraba en la imagen? Sí. No sé si me está... Qué boluda, le estoy contestando por WhatsApp. Mm. ¿Querés que cree de vuelta el código y que entren esos dos? Sí. Ponele a crear un nuevo código. Los que no pudieron... Hola, Feli. Hola, Feli. No escucho, tengo los auriculares. No. Ah, qué pavo que soy. Hola, contesté soy revivo yo. No te me rías. Hola, En profe. realidad- Sí, Estamos... Micaela. Una consulta. En una de las me preguntaba algo de que yo le puse Veleya. Estaba bien también porque cualquiera que sea colonial estaba bien. Pero me marcó que estaba mal, por eso pregunto. Ahí me fijo en el archivo, pero no Ahí debería. vamos a mirar. Si estaba bien escrito, ¿no? Y le puse CP, por eso creo que ahí me marcó. Puede ser que. Bueno, escucha, Claro. te voy a enseñar algo, Micaela. Igual ahora lo corregimos, vamos a ponerlo en el archivo como válido, porque está bien, Rodri. Sí. Cambialo del otro color para que se pueda ver. Te voy a explicar algo igual, Micaela, de password. Cuando alguien pide género, se pone solo género. Si vos le pones SP, estás hablando de una especie, no conocida, especie de pero de una género. No alcancé a leer la palabra género y después leí que era ese y bueno, me confundí. No pasa nada. No. Igual les va a pasar y yo se los voy a decir a los chicos que se los aclare bien cuando hagan la clase de repaso porque se suelen confundir. Si yo te estoy hablando, no sé, por ejemplo, Drulia Batesi, yo te pido género, es Drulia, solamente Drulia. Ni siquiera Drulia SP porque estás haciendo referencia a una especie. Yo te pido especie, se pone todo completo. Drulia Batesi. Bien. ¿Sí? Pero no pasa nada. Ahí miramos, ahí le digo ¿A todos nos va a corregir eso? ¿El qué? El tema del SP, si pusimos mal, ¿a todos nos va a corregir? Ahí voy a entrar a mirar a ver cómo fue el tema, ¿sí? Ahí Dale. estoy abriendo el archivo. Ahí está Sí, Rodri, sí. entra a mirar y revisamos. Quédate tranquila, Micaela. Dale, gracias, profe. Dale, Nada, chau. gracias por avisar.
sigue sin poder ver las imágenes. La chica está teniendo un problema, está con 2 celulares distintos y no pudo resolverlo. Ahí se conectó Dari con el celu. Dari, ¿nos escuchás? ¿Estás con el celu? Se le cortó el internet de la casa. Sí, acá estoy. Susana, ¿estás Dari, ahí? ¿tanto tiempo? Sí, Susana. Ya terminó. Recién, Pali pasó y me miró con una cara. Pero ya terminó. Sí, esperen que voy a dejar de grabar. Ahí entraron. Bien. Ahí entraron. ¿Cuántos son los que faltan?